Confluyeron dos cosas. Una especie de relato biográfico que yo quería hacer de todo lo que yo había vivido desde los tiempos de la Facultad de Filosofía, cuando estudiaba filosofía en Valencia, y la coincidencia de mis largas estancias en Perú, dando clases. El impacto de esa cultura tan exótica para mí y tan desconocida con mi propia biografía personal parecía como que se entrelazaban muy bien. Y entonces empecé un día, como quien no quiere la cosa, a relatar cosas que estaban sucediendo y fueron tomando forma y pensaba que tendría auditorio. Y así fue, simplemente. Ese es un tema que me pregunta mucha gente, ¿no? Por el título. De lo que no se puede hablar es una frase de Wittgenstein. Pues porque Wittgenstein era un buscador de la verdad, un hombre inquieto, un filósofo que no se casaba con nadie, que no tenía ningún tipo de rubor en su búsqueda de la verdad, de quedar mal con nadie, de decir las cosas en verdad, etcétera. Y luego en su inquisitividad, en su pregunta continua acerca del sentido de la vida, quedaba abierta la respuesta. Y eso es lo que quería yo que hiciese Alicia, ¿no? Que buscase el sentido sin respuestas fáciles, estereotipadas o ya encapsuladas en una doctrina o en lo que sea, sino abierta a una pregunta incómoda. Wittgenstein la tuvo hasta el último día de su vida, con una tradición igual que la de Alicia, prácticamente por parte de su madre, Alicia por parte del colegio, con un enfrentamiento radical con la filosofía como la pregunta que no tiene respuesta y con una no solución en Wittgenstein, y ahí viene la diferencia, la solución que encuentra Alicia, que es, no la puedo revelar porque haría el spoiler de la novela, pero que es importante, ¿no? Yo creo que a Wittgenstein le faltaron unos cuantos años de vida para poder, aunque no lo hubiera dado, ese paso no lo hubiera dado. Bueno, está contextuada en un momento histórico de una España que empieza a ser democrática, que empieza a ser radical, que quiere deslindarse de la tradición católica, nacional católica y todo lo que venía heredado del franquismo, y es distinto el contexto. Pero evidentemente es el inicio de lo que va a venir después. Es la idolatría de la razón, de la ciencia, de que las cosas hay que demostrarlas empíricamente, de que las experiencias hay que vivirlas, de que no valen los clichés ni los estereotipos culturales, que hay que ser rompedor, innovador, generar una revolución cultural, y lo lleva a cabo en su propia persona, desligándose de todo vínculo con la tradición, con la familia, con los estereotipos clásicos del matrimonio, etcétera, para hacer una experiencia auténtica, libre o libertaria, siguiendo un poquito la estela de los autores que en aquella época eran de referencia, como Sartre o Wittgenstein o Simone de Beauvoir. Ella encaja perfectamente en este estilo, ¿no? De decir, tenemos que construir de la nada, estamos solos y hay que buscarse la vida como sea, sin ningún tipo de cortapisa moral o de cortapisa cultural o sociológica que pese sobre mis espaldas. Entonces, la idolatría sobre todo es de sí misma, es una especie de egocentrismo creciente, pero basado en los nuevos motores que empiezan a funcionar en los años 80, 90, ¿no? La razón, la ciencia, la libertad sexual, la libertad respecto a la cultura, ¿no? Innovadora, revolucionaria, personal. Ese es el punto. Lo que pasa es que cuando va desarrollándose poco a poco la novela, se dejan entrever los nuevos ídolos que van apareciendo en el horizonte, ¿no? Esos nuevos ídolos del culto al cuerpo, de la soledad buscada, querida y amada por resistencia ante el otro y miedo al otro, miedo al compromiso, miedo a las relaciones estables, la idolatría del ego, ¿no? De una filósofa hecha, sólida, ¿no? Que se basta a sí misma para dar sentido a su vida. Es lo que encontramos ahora en el individualismo, en el aislacionamiento, en los compromisos que no llegan a ser nunca jamás comprometidos, valga la redundancia, en la idea de que yo soy autosuficiente,
que es una de las grandes idolatrías para mí, ¿no? De que no necesitamos nada para vivir más que simplemente un yo orgulloso, vanidoso. Ella tiene motivos para ser vanidosa y a tirar para adelante, a experimentar, jugándose de todo, porque arriesga, y este es el punto. El viaje tiene un sentido profundo porque es una especie el viaje es como una especie de peregrinación interior, donde ella se pone en juego con todas las de la ley porque arriesga todo, dejar el trabajo, empieza a conocer a una persona que para ella va a ser trascendente, ¿no? Un hombre de la calle, un hombre que sabe, que ha sabido sufrir, que ha sabido enfrentarse al sufrimiento, que tiene unas respuestas, que también se hizo las preguntas y que empiezan a entrar en un diálogo con un juego, ¿no?, afectivo interesantísimo, increciendo, pero que mantiene la necesidad de la neutralidad afectiva, ¿no?, aun cuando se impliquen afectivamente, ¿no? Pero es un poco lo que hay, ¿no?, en el día de hoy, ¿no? Las amistades que irrumpen en el horizonte, que parece que quieren ser eternas, en ellas sí, esa amistad se hace eterna. Un hombre que ha tenido un itinerario biográfico parecido al de Alicia, pero que ha sabido apostar cuando ha visto las cosas claras. Es aguerrido, no se echa para atrás por nada, es arquitecto, o sea que ha sido arquitecto. Y eso deja siempre la impronta de que hay algo por construir para dejar para siempre, para la eternidad. El tema de José para mí en relación con Alicia es lo libre que es, cómo le muestra a ella con una suavidad enorme, pero con determinación, que él tiene respuestas y que se ha hecho las mismas preguntas que ella, que no es un tipo dogmático que arrastra una deuda con algo que le impide ser libre, sino que es un hombre libre, lo ha sido siempre. Y ella intuye que esta libertad no ha sido castrada, ¿no?, por la situación en la que se encuentra José cuando ella se encuentra con él, que ya no es arquitecto, que ya no es un hombre soltero o libre, está en otra situación, en otro contexto, ¿no? Pero yo creo que le deja claro que es posible libertad, amistad, en un itinerario que se renueva permanentemente, desde la libertad de la comunicación de las cosas verdaderas. Perú para mí fue un país impactante, absolutamente inédito en mi vida, y yo había estado ya en muchos sitios, pero Perú tiene las gentes que son fantásticas, capaces de lo mejor y de lo peor, de atracarte en la calle a alguna persona que está necesitada de algo o acogerte hasta el final, dándose absolutamente de todo. Son genuinas, se expresan con libertad, aun cuando a veces tengan remilgos porque eres extranjero y no entiendes muy bien su forma de comportarse, y cuando te dicen que sí, a lo mejor te quieren decir que no. Hay ciertas zonas de ambigüedad que son conflictivas para un europeo y un español, que somos directos y tal. Pero eso de alguna forma no conculca el gran descubrimiento que supone encontrarse con una cosa tan exótica como Perú, ¿no? Porque es un mundo nuevo donde se combinan a la vez arte, gracejo, hispanidad, naturalidad, amistad entregada el primer día en que te conocen, capacidad de servicio, entras enseguida en contacto con la cultura a través de cómo se manifiestan ellos. Son geniales, ¿no? Es una cultura genial, porque es abierta, porque es creadora, Y luego, para mí lo importante eran los contrastes. El contraste entre la máxima riqueza y la máxima pobreza, que habría abismos que yo no conocía muy bien, ¿no? Moviéndome siempre toda mi vida en una clase media anodina y burguesa, de repente entras en un barrio y chocas con experiencias que tuve yo, porque en la novela todo lo que se cuenta es algo que yo he experimentado, ha sucedido o le ha sucedido a algún amigo mío. Y ese choque cultural tan tremendo, ese contraste tan tremendo entre los barrios ricos, los barrios pobres, la gente pobre, la gente rica, y su dinamismo mimético del querer ser, no querer ser o aparentar como, etcétera, me atraía mucho psicológicamente hablando, porque para mí era inédito.
No sé, podría decir muchas más cosas pensándomelas mejor, pero de momento era esto. El contraste me impactó, lo diferente que era siendo semejante, que esta paradoja no está resuelta, porque te dabas cuenta de que había ahí una impronta española, ¿no? Pero una genuinidad inca importantísima, y toda esa combinación era un calidoscopio maravilloso de color, de sentimientos, de emociones, de experiencias nuevas que son muy atractivos para un filósofo observador. Lo más difícil del libro era cuando a mí se me anticipaban las respuestas o las conclusiones o cerrar capítulos y no dejarlos velados. Claro, mantener la tensión para que uno vaya hasta el final requiere tener mucha paciencia y mucha habilidad, y eso no es uno de mis dones, ¿no? Entonces ese ha sido un combate permanente diciendo, espera, no ha llegado el momento, todavía tiene que hacer más experiencias, la vida es un peregrinaje hasta el final, y por lo tanto no se puede cerrar nada y de repente, no, hay que asumir la imperfección de todas las cosas, la imperfección de todos los diálogos, de toda la amistad, de todas las experiencias, que no se pueden ni siquiera en su interpretación cerrar en ningún momento, siempre están abiertas porque el hombre es libre, el hombre tiene que aceptar su vulnerabilidad, su precariedad, el que aquellas cosas que le parecen seguras mañana se tambalean, el que las ideas que le parecen inamovibles mañana también entran en crisis, y eso es el verdadero enfrentamiento biográfico con la verdad que acomete Alicia, el suspender una y otra vez, aun cuando no estaba acostumbrada a eso, porque ella ya había tomado decisiones que eran drásticas y dogmáticas, pero no lo sabía, porque como estaban basadas en su razón, no era capaz de ser autocrítica. Pero a partir del momento que se encuentra con José, empieza a poner en crisis las propias ideas y las que están viniéndole, y eso le hace sentir libertad, pero vértigo, y eso es lo que se mantiene en tensión. Entonces, mantener esa tensión todo el tiempo es lo más difícil que tiene el libro. Absolutamente, porque lo que pone en evidencia es que los hombres actualmente hemos sustituido lo sagrado o lo religioso por las nuevas ofertas de salvación. Y una oferta de salvación es el cultivo de la inteligencia y de la cultura, que es Alicia, es el cultivo de las experiencias emocionales y sentimentales, que es lo que también hace ella, arriesgándolo todo y poniéndose en riesgo en su propia vida. Es también un trasvase de lo sagrado el haber convertido el viajar en lo que antes era la exploración mística o la exploración religiosa, es sustitutivo, ¿no? Presenta una especie de alternativas a la defección o la desafección que hemos hecho de lo sagrado, que es muy interesante porque es la necesidad que tiene el hombre de buscar lo auténtico y buscar la verdad a través de sucedáneos, ¿no? Habiendo despreciado lo que pertenecía a una tradición que no se entendió, que no se asimiló, que era una pátina cultural que no servía para nada, que era lo religioso nacional católico, hace una experiencia de verdad, ¿no? De cómo se puede vivir sin eso y apostar por ello con autenticidad. Claro, lo que pasa es que Alicia va probando, como todos hacemos, ¿no? Todos vamos probando, dando palos, diremos, de ciego o de tuerto, por lo menos, a ver si aquí está, en esta relación sexual, en esta relación profesional, en esta amistad nueva que aparece en el horizonte, en este viaje que voy a hacer maravilloso para luego contárselo a los vecinos, a los amigos, que he estado en Katmandú o que he estado en Perú y me he jugado al tipo, he hecho experiencias absolutamente inéditas. Es decir, las emociones fuertes que vienen a sustituir la desafección de lo sagrado están todas en el libro. Yo recomendaría la novela, de hecho, yo no la impongo ni la recomiendo explícitamente, pero algunos otros compañeros de la universidad la recomiendan como lectura opcional y luego me dan el feedback, y por lo visto hay muchos alumnos que, a pesar de que son de generaciones totalmente distintas a la de Alicia, hacen ese recorrido, ese itinerario de atreverse a hacerse la pregunta de la que no se puede hablar. Y la pregunta de la que no se puede hablar, porque ahora está castrada, es evidentemente la que se hace Alicia, ¿no? ¿Por qué no se puede hablar de esto en la universidad?
Y cuando ellos se hacen esa pregunta, entran en la novela en picado, porque permanentemente es como una espiral dantesca, ¿no?, de Dante, ¿no?, del purgatorio, en el cual toda sorpresa y todo asombro de cada experiencia que van viviendo, a ellos les interroga. Esta mujer ha llegado al top de su vida profesional, es bella, lo que a mí me gustaría ser, tiene un encanto, es intelectualmente potente. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está en crisis? Pero si lo tiene todo. Ha tenido amantes, ha tenido hasta un intento de matrimonio, profesionalmente ha llegado al top. ¿Qué le pasa? Porque no puede ser feliz. ¿Qué hace que tenga necesidad de esa aventura después de un fracaso amoroso? Y que lo ponga todo en riesgo, cuando a mí lo que me gustaría es tener un trabajo estable y una situación estable y tal. Y ella lo pone en todo el riesgo porque tiene que seguir buscando la verdad. ¿Pero qué es esto, no? Entonces es una especie de boxeo con la protagonista muy interesante. Evidentemente, como el libro te va abriendo puertas en lugar de cerrarlas, que solo cierra hasta el final, pero cuando ya tienes que echar la llave a la novela, cada uno se queda en un sitio distinto. Pero lo que me llega y que me retroalimenta, que yo la tengo que recomendar, es que la gente se siente identificada con Alicia. Y ya está. Entonces lo que le pongo es la posibilidad de que entable un diálogo verdadero con otra persona desde el otro lado, ¿no? Desde el que ya ha dicho, yo voy a hablar de esto, de lo que no se podía hablar, que es el José. Pues, y nada, y además está muy en el contexto de lo que es la actualidad, porque todo el mundo lo que hace, como dice Peter Sloterdijk, es un turismo intelectual. Y ella hace un turismo intelectual, no solamente porque España, Israel, Perú están en el telón de fondo, en el background de lo que está pasando, sino porque ese turismo es psicológico y se conjuga muy bien el turismo psicológico interno de Alicia con el turismo externo que la gente adora, viajar, salir, conocer. Y yo creo que no es una guía de Perú, pero si alguien va a Perú y se lee la novela, digo, yo quiero ir a Huarax, quiero ir a Arequipa. ¿Por qué? Por esto. ¿Y qué hay en Ayacucho? ¿Y qué hay en tal sitio, en tal barrio de Lima? Yo creo que es muy sugerente, como una especie de lo que se lleva ahora, ¿no? Novelas que son guías turísticas en el fondo, o históricas, que cuentan cosas. Yo me detengo en determinados elementos históricos de la vida del Perú que los sugiero para que la gente siga buscando.